Gracias. Hola, buenas, ¿cómo estamos? En una nueva edición de Cuestiones del Alma, en este martes, un día bastante gris, y vamos a empezar a comenzar este programa que siempre les digo que lo hacemos con mucho amor. Una temática muy interesante que tiene que ver con estas cuestiones de los grandes maestros. Y también voy a nombrar a estos grandes maestros espirituales, porque en realidad la maestría tiene que ver con el ejercicio, ¿sí?, de educar, de enseñar. Estos maestros, yo por ser docente me encanta lo que tiene que ver con esta profesión, lo cual lo he ejercido a lo largo de los años que he tenido y sigo también ejerciendo a veces la docencia por decretos, pero la maestría la quise llevar para este lado que tiene que ver con estos maestros maravillosos que tenemos en la vida, estos maestros espirituales, estos maestros que podemos ser todos, porque en realidad no se trata de un título, no se trata de un don, sino del poder que tenemos y la capacidad que tenemos todos, absolutamente todos, de ser maestros de algo, de alguna situación, de algún momento, de alguna conexión, de algún vínculo que en realidad ejerza esto, ¿no? Este vínculo de aprendizaje, porque en realidad la vida se trata de eso. Se trata de aprender, del aprendizaje, de las situaciones, de las cosas que nos tocan pasar, transitar, transformar. Y está ahí ese maestro maravilloso. Y hablamos de los maestros espirituales, por supuesto. Siempre hay alguien superior que tiene ese estado de conciencia al cual por ahí creemos como un ser supremo, ¿sí? Esto universal, que tiene todo en mente y en el sentir y en la comunicación con el alma, y los vemos como seres iluminados, y son los grandes maestros que nos proporcionan sabiduría. Y yo les voy a decir, por supuesto que los hay, también se los idealizo un montón, pero estoy hablando de estos maestros de carne y hueso que en realidad podés tener ahí al lado tuyo y tienen que ver con los grandes maestros de la vida, estas personas que nos ejercen un maravilloso espejo para poder revisar en nosotros mismos esto, ¿no? La maestría de enseñar y aprender. Estos grandes maestros yo siempre los tomé como algo muy importante en la vida dentro del aprendizaje de la espiritualidad, de estas técnicas y de esto holístico que tiene que ver con el alma, con el sentir, con las emociones. Y algo particular siempre me llamó mucho la atención, que tenía que ver con los grandes maestros de las disciplinas holísticas, que en realidad fueron íconos y son los iluminados. Y siempre digo, no, qué bueno, ¿no?, saber que son de carne y hueso. La otra vez lo hablaba con una colega. Son personas como vos, son personas como todos los que estamos ahí escuchando esta emisión de la radio. Y estos maestros, ¿qué diferencia hay de estos maestros espirituales? Por supuesto que han trabajado su estado de conciencia y están trascendiendo desde el amor, por supuesto. Pero ¿qué diferencia hay? No hay ninguna. Somos todos seres únicos y irrepetibles, así que no hay otro como vos. Y dentro de esta maestría, ¿sí?, encontramos esos seres únicos que en realidad proponen este aprendizaje con una filosofía al cual quizás tiene que ver con el desapego a ciertas situaciones, a ciertas vivencias, y están ahí proponiendo y enseñando, porque creo que el conocimiento está en todos, pero esa es la gran
la gran, digamos, misión que tienen estos grandes iluminados, como los grandes maestros de la religión, Alá, Buda, desde el hinduismo, Jesús, todos estos grandes maestros iluminados que en realidad los conoces y son los grandes maestros que proponen desde orar, desde la maestría, ¿sí? Los conocimientos sobre la vida, sobre las leyes espirituales, sobre estos conceptos, ¿no? Que llevan a una transformación a nivel espiritual y a nivel del cuerpo, por supuesto, ¿no? Siempre digo, van de la mano, ¿no? Lo emocional, esta triada maravillosa de mente, cuerpo y alma. Y si vamos más a lo terrenal, ahí aparecen estos maestros maravillosos que están ahí, al lado nuestro, que aparecen situaciones donde si vamos por el lado de esta técnica que es tan maravillosa, que habla del transgeneracional, que estamos indagando mucho porque es una técnica maravillosa donde aparecen estos maestros a los cuales en línea maestra, ¿sí? Encontramos estas resonancias. Sí lo vamos a hablar en otro programa, seguramente, esto del transgeneracional. Así renovamos y empezamos a repetir estas cuestiones y estos conceptos que son muy buenos como aporte, porque en realidad, si el conocimiento frente a la repetición es maravilloso, crea esta fascinación donde la repetición hace que uno sí tenga en conciencia y en su mente términos y cosas, cuestiones para así poder traer a nuestra memoria con estas cosas maravillosas que tienen que ver con lo emocional. Siempre digo, ¿no? Para que un concepto, para que una idea, para que algo nos quede ahí, en la cabeza, en la memoria, tenemos que conectarnos con el sentir, con las sensaciones, con generar esos neurotransmisores donde en la memoria nos va a quedar algo de todo esto que estamos hablando. Y hoy dentro de la maestría hablamos de estos maestros que dentro del transgeneracional, esta técnica que habla de las fechas, habla de las similitudes de los nombres, habla de las lealtades incondicionales que tenemos, que no son visibles porque no las vemos, pero quizás la fisionomía de un padre o de un tío muy parecido a nosotros, quizás nos hace un nexo emocional de estas líneas de lealtades a las cuales la idea es repetir ciertos patrones, estos programas que siempre digo, ¿sí? O repararlos o compensarlos de alguna manera. El transgeneracional habla de una técnica maravillosa a donde sí aparecen estos maestros. Hay una línea maestra donde trabajamos y nos encontramos con esas personas a las cuales decimos, ¿por qué me siento tan afín? ¿Por qué en realidad me siento tan cómoda con esta persona? O por ahí, este maestro que viene a enseñarme algo, seguramente lo rechazo. La información me provoca disgusto, no me gusta, me enoja. Esos maravillosos maestros son los que más nos hacen evolucionar. Quizás se nos aparecen como arte de magia, puede ser un vecino, puede ser tu maravillosa pareja, porque dentro de la maestría, ¿sí? Esta polaridad que tenemos enfrente nuestro, ¿sí? De esto del compañero de vida, de compañera de ruta, seguramente aparece esa maestría que vengo a contarles hoy. Estos maravillosos maestros son de carne y hueso, pero ¿qué pasa? ¿Por qué aparece esta maestría donde tenemos que tener este camino de aprendizaje con esos seres? Porque en realidad nos enseñan. Pero les voy a decir una cosa. Escuchen esto. Cuando vemos a esos seres y decimos, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué me tengo que encontrar con este ser que en realidad me enoja mucho? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo me exige? ¿Cómo me pide? O quizás una cierta de cosas que me generan un estado emocional que por ahí me inquieta. Esos son los maestros. Esas son las personas que nos enseñan y nos dejan ahí quietitos, investigando un poquito desde el adentro. Cualquier persona que se nos aparezca en la vida tiene un para qué. Lo hablamos en el programa anterior, ¿no? Del por qué a mí. Bueno, estos maestros que aparecen en la vida, que puede ser un vecino, un pariente, un amigo, estos seres maravillosos de carne y hueso, sin duda tienen esa maestría maravillosa y única que algo nos enseña. Quizás su manera de hablar,
quizás su falta de comunicación, quizás su manera de mirarte, quizás su manera de trabajar, quizás su energía, su conexión con el dinero. Siempre alguna cosa nos van a venir a enseñar. Y nosotros también somos maestros, sin duda. La temática es que somos y que miramos al mundo con los ojos y desde esta mirada de nosotros mismos. A veces decimos, esto es algo muy, lo quiero asociar para que podamos ver un poquito cómo es la mirada. Cuando hablábamos de los aborígenes de estas tierras, ¿sí? Hace muchísimos años, en realidad todo era nuevo para ellos, ¿sí? Y cuando estos aborígenes estaban en las tierras de las que denominaban los españoles Indias, por eso en realidad se los habla de indios, estos aborígenes nativos no tenían, ¿sí?, la evolución de la civilización española, europea. Cuando llegaron los europeos a las Indias, estos aborígenes lo primero que vieron, es decir, no vieron la nada, no vieron esos grandes, sí, esas grandes embarcaciones, no las podían ver porque no las podían tener en su mente. Esa imagen era tan nueva, que no los podían visualizar. Por eso siempre digo, ¿no? Miren esto que es tan importante. Nosotros creamos nuestra mirada, nuestra visión hacia las personas. Juzgando, criticando quizás, observando y diciendo, qué bueno, eso me gusta de esa persona. Y esos son los maravillosos programas que tenemos, las maravillosas creencias al cual transitamos a lo largo de tantos años de nuestra vida. Y ahí vemos con esos ojos, como los aborígenes, empezamos a identificar desde nuestras creencias, desde lo que tenemos propiamente en nuestra esencia. Es decir, podemos observar en el otro la avaricia, podemos observar el egoísmo, podemos ver que es una persona que por ahí no se manifiesta, no se comunica, se enoja, podemos ver que es violento, podemos ver, investigar un montón de esos maravillosos maestros en esa visual, ¿sí? Porque hay algo que nos conecta con esos grandes maestros. Sin duda, cuando estamos en este intercambio energético de vínculos, siempre hay algo que nos propone ese otro. Siempre hay una maestría, siempre hay algo para aprender en esa mirada, en esa observación, en ese trato, en ese vínculo e intercambio que siempre digo, dentro de los órdenes del amor, ¿sí? Si estamos hablando de los órdenes de las constelaciones, ¿sí? Nuestros padres, ¿sí? En realidad es un vínculo donde siempre la energía, por más que querramos devolverles toda la vida, todo el amor, va a ser un intercambio energético que por ahí nos vamos a gastar, porque en realidad nuestros padres siguen dándonos amor, ¿sí? Es una jerarquía muy diferente a los vínculos que tenemos con nuestros pares, hermanos, parientes, ¿sí? Amigos, pareja, ¿sí? Entonces, esta maestría que ejercemos con un amigo, con un compañero de trabajo, con una pareja, en realidad es un vínculo de a dos, ¿sí? De a dos, porque en realidad vamos a trabajar en los pares. Y este vínculo siempre va a ser, ¿sí?, desde un ida y vuelta. Siempre va a ser con reciprocidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque si no estoy en realidad ofreciendo más, ¿sí? Y siempre voy a tener algo para juzgar al otro por darle más. Si yo te doy el 80% de todo mi amor, mi dedicación, mi trabajo, ese otro en realidad va a ser receptor. Y quizás, ¿sí?, no va a poder saber cómo darme si me estás dando el 80% de todo. Entonces el equilibrio entre los vínculos es maravilloso, porque a veces nos chocamos, porque en realidad estamos dando menos, porque en realidad no estamos dando en algo en equilibrio, y ese vínculo puede ser que quizás se separe, porque la evolución no es a la par. Entonces quizás se desvanece. En los vínculos de amistad pasa, lo vemos, porque en los vínculos de amistad donde hay distancia, donde no hay una comunicación tan asidua, en realidad a veces se tornan fuertes, porque en realidad hay una reciprocidad, es decir, estamos en los cumpleaños, hay distancia, no nos vemos siempre, pero sabemos que estamos.
en un 50 y 50. Es un mensaje que se devuelve, es una llamada, es un abrazo, donde nos reconectamos con esa información. Pero imagínense si estamos con una relación de pareja donde el hombre está dando, ofreciendo, ¿sí?, desde su trabajo, su energía, toda su vida, ¿sí?, y la mujer está como receptora, y es un intercambio energético donde no se puede equilibrar, porque esas fuerzas necesitan equilibrio para poder trascender. Y estos maestros nos proponen esto, ¿sí?, el trabajar, ¿sí?, porque en realidad los maestros nos muestran lo que debemos, ¿sí?, aprender y evolucionar. Por eso son maravillosos estos maestros que nos aparecen en la vida como las mejores opciones desde las situaciones, como por supuesto digo, ¿sí?, cuando tenemos una situación caótica, donde estamos transitando una situación quizás de duelo, ¿sí?, aparecen esos seres maravillosos. ¿Sí? Esos seres maravillosos también podemos hacer una lectura del por qué, el para qué en esa misma fecha, por qué tan cercano a las vísperas, por qué en realidad se repite ese nombre, por qué hay un montón de incógnitas y que parecen hasta, por decirlo, misteriosas, maravillosas, donde estamos repitiendo un nombre, una fisionomía, ¿sí?, una fecha donde tengo que festejar y es el aniversario de mi padre y en realidad se aparece esa persona a la cual siento en resonancia y digo, me siento en casa. Esos maestros aparecen y nos proporcionan un abanico de situaciones simplemente para esto, desde la humildad maravillosa de este intercambio energético que tiene que ver con el aprendizaje. Esta maestría es de carne y hueso. Te pasa a vos, nos pasa a todos, me pasa a mí constantemente. Por eso digo, los grandes maestros espirituales también son seres de carne y hueso, donde han tenido sus historias. Si hablamos de los grandes pensadores, de los grandes creadores, estas grandes personas donde se han reconocido y donde yo si te nombro de Da Vinci, si te nombro de un Tesla, si te nombro de un Buda, si te nombro, Jesús, si te nombro Osho, si te nombro... Bueno, Osho ha estado bajo la mira hace poquitos días, ¿no? Son seres humanos que han tenido sus historias y han tenido ese poder de manifestar esta creación, este instinto, esta conciencia de ser maestros en esto, ¿no? La creación que tiene que ver con lo que vos también hacés. El tema es que estos maestros espirituales, estos maestros creadores, quizás sí con el tiempo se han podido generar esta difusión desde esto, ¿no? El estado de conciencia evolutivo que han tenido, ¿sí? Y la historia los ha mostrado desde ese ideal para seguir y para transitar esta vida, desde esto. Puntualmente las personas que han dejado este planeta desde esa idealización, ¿no? Ponerlos los grandes santos, los grandes maestros espirituales, los grandes santos que han transitado la vida con ese misticismo, con ese misterio también por el cual, le hacemos un gran honor, porque en realidad sí son personas iluminadas, como vos, como el que está escuchando, como el que escucha después esto. Sí somos maestros de esta historia y somos protagonistas de esta historia, a la cual la maestría, hay una débil, muy sutil, sí, diferencia entre estos iluminados, y tiene que ver con el aprendizaje, porque tiene que ver con la comunicación y con el transmitir estos conceptos maravillosos para la iluminación, para el trascender. Este estado de conciencia al cual hay algo que tiene que ver con el desapego emocional, el desapego energético a este plano, porque en realidad son seres superiores que han estado en contacto con la lectura de los planos superiores, del alma, ¿sí? Estamos hablando también, por ejemplo, la otra vez estaba hablando con una colega del chamanismo, en realidad los ancestros, ¿sí? Estas personas grandes donde
donde la ancianitud, digamos, las personas longevas eran los que transmitían el conocimiento, los estados superiores, donde quizás sí, en estados alterados, transmitían una información al cual sí eran personas donde eran canal de una lectura, donde estaban esos guías, esos maestros, y se creó un misticismo muy maravilloso, hermoso, al cual decimos cuánta capacidad, cuánto conocimiento, y podemos lograr ese estado de espiritualidad, ese estado de desapego a lo material, por supuesto, ¿sí? La espiritualidad conlleva a un estado superior, donde las cosas, lo cuántico significa el estado de las cosas por la razón de ser, donde el ser en realidad está muy, apegado a la crítica, al juzgar, porque quizás este micrófono para mí es bello, pero para vos por ahí es horrible, y lo cuántico es que es, simplemente es algo al que uno le pone ese condicionamiento, esa crítica, ese juzgar, al cual siempre digo, ¿no? Nosotros como seres humanos estamos aprendiendo, ¿sí? A no juzgar a esos maestros quizás, a esos maravillosos maestros que se nos aparecen en la vida. Lo cual quiero decirles a ustedes, ¿sí? Que estamos transitando un aprendizaje. Y no es que de un día para otro, en este proceso de la vida, vamos a entenderlo todo así, como si fuera una lección. La vida es un caminar, es un transitar. Imagínense si tenemos 30 años, ¿sí? En este caso no, obviamente tenemos un poquito más, pero tenemos casi 43 años, ¿sí? Imaginemos si repetimos una historia, si repetimos una lealtad con un ser, ¿no? Si repetimos una historia, una sintomatología, una creencia de que el amor es para siempre, de que en realidad los hombres no son santos. Imagínense 42, casi 43 años repitiendo una misma historia, una misma creencia, un mismo programa que se extiende en el tiempo. ¿Cómo en un momento puedo empezar a reeducar mi vida y este aprendizaje que he tenido constantemente desde la repetición? Los hombres no son santos, la vida es trabajar duro, ¿sí? Estas creencias, estas lealtades, a estos también maravillosos maestros que hemos tenido como modelo, nuestros padres, abuelos, ¿sí? Los seres que en realidad nos anteceden, y digo con ese arraigo, porque imagínense, son 42 años de seguir creyendo que sí, que el trabajo es desde el sacrificio, sí, que en realidad no tenemos que trabajar 8, sino 14. Imagínense 42 años de mi vida con esas creencias de esos maravillosos maestros, al cual, ¿sí? A esta altura se me aparece un maestro donde me dicen, bueno, esperá, trabajá de lo que te gusta, trabajá de lo que te hace bien, trabajá de lo que te hace vibrar. ¿Y qué es eso? Y por ahí ya ni te acordás de lo que te hacía vibrar. Entonces, imagínense que aprendiendo tantos años de nuestra vida, necesitamos un plan de elaboración, de proceso, de crisis, de caos, al cual este maestro que me propone otra información para evolucionar, tengo que empezar, ¿sí? A, por decir, transitar este nuevo camino. Y a veces tenemos esa flexibilidad ante estas creencias que tenemos que empezar a transformar, ¿sí? Este maestro va a aparecer a darme una información diferente, pero también te puede aparecer este maestro que te va a dar una información repetida de algún ancestro. Por ejemplo, aparecen estas situaciones de maestría dentro
del transgeneracional, donde la información, ¿sí?, que tenía, ¿sí?, nuestra mamá, ¿sí?, se nos repite una y otra vez y nos aparecen personas en nuestra vida, personas maestras, personas con esta evolución, ¿sí?, tienen una razón de ser. Las líneas maestras tienen que ver con los números de los meses, con los números, las fechas, tienen que ver con los nombres, tienen que ver con estas lealtades, ¿sí?, tácitas, invisibles, que se conectan ahí, en ese modelo de persona que se nos aparece. Y si vos le preguntás cómo te llamas, se llama igual que la abuela, se llama igual que la abuela Lila. ¿Pero qué me viene a enseñar? Y un montón de cosas. Esa persona se te aparece ahí porque hay algo que debemos aprender, que tenemos que evolucionar, que en realidad tenemos que trabajar con amor, y por supuesto que desde el amor. El tema es que siempre me preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo ante una situación de enojo, ante una situación de separación, ante una situación de un duelo muy por ahí cercano, cómo podemos desconectarnos desde esa impotencia, desde ese enojo, desde esa bronca? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se fue tan temprano de este plano energético? Sí aparecen esos enojos, sí aparecen esas situaciones, y en realidad sería muy, por decirlo, irreal y muy cursi decir que con amor, ¿sí?, podemos transitar esa transición y ese malestar que se nos provoca ante un abandono, ante un duelo, ante una pelea, una discusión, ¿sí?, ante alguien que en realidad provocó malestar en vos, ¿sí? Y ahí te voy a decir, tenemos muchísimas opciones dentro de este abanico. Este abanico de posibilidades tienen que ver con las emociones y tienen que ver con la mente. Cuando estamos en estado emocional, es muy probable, les digo a todos, ¿sí?, que no podamos reaccionar con estos paños, ¿sí?, de amor, de compasión, de empatía hacia el otro. Entonces quizás necesitamos un ratito oxigenar nuestra mente para que nuestra mente racional pueda poner esos paños, ¿sí?, a lo emocional que provoca esto de encontrarme con ese maestro que viene a sacudirnos. Porque aparecen así situaciones donde, a ver, tenemos esa figura de padre que quizás fue una figura de padre negativa, y tenemos a nuestra pareja a la cual sí comparte la fecha de nacimiento, la fecha de concepción. Aparece ahí este maestro, este compañero de ruta, al cual tengo todos los reproches. Pero los reproches de mi padre y ese enojo de mi papá, viene este maestro, este compañero de vida, a mostrar que tengo que sanar esa herida emocional. Viene ese maestro a mostrarme que tengo que aprender algo y que tengo que resolverlo desde este amor. ¿Sí? Este amor que en realidad nos necesitamos transitarlo y trascenderlo. Y te voy a decir, no es fácil, ¿sí?, pero no es imposible. Y es realmente posible trascender desde otra filosofía. Cuando pasa el tiempo, quizás, cuando nuestra mente pueda poner ese paño frío a esa situación. Cuando somos emoción, en realidad somos un mar de emociones. Por siempre se los digo a todos mis pacientes, consultantes, a ver, la emocionalidad, nuestra mente emocional nos va a llevar a que realmente hagamos algo desde el impulso, desde la reacción. Si me provocan, si tengo una herida emocional, es muy probable que ese maestro me la toque una y otra vez. ¿Y por qué te va a tocar una y otra vez? Porque quiere desde la maestría que abras los ojos hacia este proceso de sanación. En realidad es una temática maravillosa esta condición. Quería llevarlo a lo terrenal, a estas personas que se te aparecen como por arte de magia, que vos decís, ¿por qué apareció justo estos salvadores, estos dobles maestros, estos herederos universales, estos gemelos simbólicos? Estas son terminologías del transgeneracional al cual te aparecen ahí
ahí estos dobles, estos maestros, esta maestría maravillosa de ese ser que está ahí en resonancia con vos, con esos programas, con ese aprendizaje, con ese concepto de vamos a aprender juntos, vamos a transitar esto, ¿sí? Va a siempre ser un aporte, no aparecen por casualidad. Las casualidades, en realidad, son causalidades, situaciones de sincronía donde en el tiempo y en el espacio se aparecen como por arte de magia. Así que bueno, les digo a ustedes que están escuchando ahí, sí, que se hagan una pregunta, ¿no? Ahí estos maestros maravillosos, seguramente hay una persona a la cual quizás estés enojada, ¿sí? Pero esa persona seguramente te está enseñando y te está mostrando algo de vos. Si hablamos un poco, después vamos a hablarlo también en el próximo programa para no extendernos, el tema de la ley de los espejos. Esa persona que te está mostrando eso que te enoja, seguramente si es lo que en realidad tenemos que resolver, tenemos que poner paños fríos, mirar con amor hacia nuestro adentro y ver por qué me enoja eso de ese otro, ¿sí? No somos seres santos, ¿sí? Porque venimos a aprender, entonces tenemos que tener la humildad por sobre todas las cosas de que venimos a transitar en esta vida para aprender estas cuestiones. Cuestiones del alma, por supuesto. Así que bueno, los esperamos para el próximo programa. Si pueden acercarse, consultas. Sí, el próximo programa vamos a tener seguramente algo de lo que he venido comentando, de este transgeneracional, que es hermoso. Y bueno, les digo siempre las vías de comunicación para que estén ustedes. Esto lo voy a pasar por YouTube, ¿sí? En Victoria Arbio, suscríbanse a este canal. Y también Instagram, renacer siempre estoy pensándolo porque en realidad estamos aprendiendo y estoy aprendiendo a venderme un poco dentro de esto maravilloso que tiene que ver con la biodecodificación, con el transgeneracional o con cualquier técnica, órdenes del amor, constelaciones, yoga, médicos, psiquiatras, médicos alópatos, los maravillosos de la medicina holística, de la medicina del alma, homeopática, de todos estos seres que aportan bienestar, porque en realidad no importa la técnica, no importa si es medicina de la tradicional, no importa si es la medicina del alma, pero el resultado es que estemos bien. Entonces, sea el camino que quieras elegir para estar mejor, permitite esa ayuda, que es muy importante. Podemos salir solo si podemos, si tomamos las herramientas para vos. Es muy importante, recién lo hablé con Carlos, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? El poder expresarnos, la comunicación. Todo se resuelve, hay una solución, simplemente tenemos que poder elaborar este plan maravilloso donde sí a veces sentimos soledad, esta sombra, estos dolores del alma, esta angustia, tocada de fondo. Te puedo asegurar que todos en algún momento lo hemos sentido, pero les digo ahí que están escuchando, hay una solución. Simplemente hay que poder expresar eso que sentimos para encontrar la herramienta y si no podemos pensar, pidamos ayuda, ¿sí? Y transitemos esta vida porque se puede transformar. Así que les mando mucha luz para que veamos con claridad las situaciones de vida. Todos estamos aprendiendo. Y bueno, los esperamos el próximo programa, acá, martes a las 10:30, ¿sí? Por FM del Sol. Mucha luz y mucho amor y hasta el próximo programa.